Bueno, muy buenas tardes. Una disculpa por retrasar un poco el inicio de esta plática, pero como ustedes vieron, había bastantes alumnos todavía afuera y queríamos que pues, la mayoría ya estuviera en su lugar, ¿no? Es para la Facultad de Arquitectura, pues muy importante, sobre todo que en estas sesiones del miércoles FA, pues haya una participación pues de muchos campos y disciplinas que pues nos presenten precisamente estos puntos de vista que tienen sobre nuestro tema fundamental, que es la arquitectura y el diseño, ¿no? En este caso, pues es pues una ventaja también para nosotros que dentro de los profesores, de la planta docente, tenemos personajes como el arquitecto Martínez Burgos, que precisamente hace una labor pues que toma en consideración muchos puntos de vista también que se enfocan tanto en el ámbito histórico de la arquitectura como también en el diseño contemporáneo, ¿no? Él es jefe del Departamento de Monumentos Históricos del INAH, además también él participa en el SADI, que es el Seminario de Accesibilidad y Diseño Incluyente, además pues de ser profesor aquí de la facultad, entonces también es muy polifacético y pues es en realidad una de las charlas que nosotros también disfrutamos mucho, sobre todo en la forma tan elocuente en la que él muestra sus distintos temas, ¿no? Y hoy nos tiene uno bastante interesante también. Pues bienvenido, Javier, y ya no retrasamos más la plática. Qué amable. Gracias, Luis. Buenas tardes a todos. Híjole, el micrófono siempre como que impone, pero bueno, pues gracias a todos por venir. Y bueno, pues más que conferencia, ¿no? Quisiera yo que fuera pues una charla en el que podamos un poco más bien dialogar y reflexionar sobre un tema en el que pues vamos, creo que necesitamos marcar algunos cambios y necesitamos también marcar algunas nuevas líneas de acción y de pensamiento. El tema del patrimonio resulta muy complejo aquí y ahora, ¿no? Les puedo decir que en términos de la especialidad sobre la intervención y la conservación del patrimonio arquitectónico, pues tenemos montones híjole, de puntos de vista, de contradicciones, de aspectos subjetivos, ¿no? Del deber ser y el qué hacer con él, pero también déjenme decirles que tenemos legislaciones viejas, por ejemplo, que si bien son muy buenas en algunos aspectos, pues resultan ya inoperantes, ¿no? Cuando te das cuenta que pasaron 40 o 50 años de que se escribieron ciertos textos que te dicen qué hacer y qué no hacer. Y te vas dando cuenta cuando ustedes se acercan, cuando ustedes por alguna circunstancia, sea de la escuela, en algún ejercicio o por la práctica profesional, se ven inmersos en el trabajo del patrimonio y de la conservación y empiezan a preguntarnos, ¿no? A los que creen que de repente sabemos algo y la verdad es que no sabemos nada, y nos empiezan a preguntar que cómo le hacen y qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer. Y lo cierto es que así como están ustedes en blanco, pues también estamos todos los demás, porque no existen documentos, porque no existen elementos teóricos que nos digan cómo debemos manejar tal o cual cosa, ¿no? Entonces, lo cierto es que, bueno, ahora que nos dieron la oportunidad de participar en este ciclo de charlas que es los miércoles FA, y que bueno, pues es la verdad un honor que nos permitan estar aquí hablando de esto que es lo que nos gusta, pues dijimos, bueno, como equipo de trabajo, ¿qué les vamos a presentar? ¿No? Vamos a hablar de la conservación del patrimonio desde el punto de vista tradicional y ortodoxo, y entonces me acordé que acaba de haber una conferencia de un gran maestro por ahí, que habló sobre los fundamentos teóricos de la conservación, y entonces pues seguro les habrá dicho que está la Carta de Venecia, que está la Ley Federal de Monumentos, que la conservación se fundamenta en el respeto al monumento, y seguramente todas esas cosas que todos los que estudiamos restauración escuchamos alguna vez, y dije no, como que no tiene ningún caso. Ya lo oyeron, y si no lo van a oír en algún momento, y si no lo pueden leer, porque esos documentos están ahí al alcance de la mayoría. Y después dijimos, bueno, pues hagamos una crítica sobre la restauración en este país y sobre los ejemplos que tenemos de intervención.
Y luego también me di cuenta que haciendo crítica luego termino siendo bien criticón y entonces todo me parece mal, ¿no? Y como estoy tratando de quitarme esos estigmas, ¿no? De que todo está mal, dije, no, mejor no hagamos una crítica. Y dije, entonces, ¿qué hacemos? Dije, bueno, pues hagamos una reflexión sobre qué, sobre lo que el patrimonio nos está diciendo que se puede hacer. Y entonces, quiero partir de una premisa, colegas, que lo que vamos a ver aquí no tiene ni la intención de ser valorado en lo positivo, en lo negativo, ¿no? Como tal, yo creo que habrá otros foros en los cuales se podrá discutir sobre la pertinencia de muchas de las acciones y de los proyectos que se van a presentar. Me gustaría que abran la mente a las posibilidades que tiene el patrimonio de hacer cosas, de que vean ustedes que quien tiene la intención, quien tiene las herramientas y el conocimiento, puede hacer con el patrimonio todo lo que quiera, puede integrarlo, puede reciclarlo, puede restaurarlo, puede conservarlo, puede rehabilitarlo, puede transformarlo, resignificarlo, y a veces lo único que nos falta es quitarnos ciertos estigmas, ciertas ideas de la cabeza que nos dan vueltas y que luego no nos dejan, pues en realidad sacar ese espíritu creativo que todos traemos dentro, ¿no? Trabajar con el patrimonio, trabajar con la arquitectura antigua es igual y poquito más difícil que hacer un proyecto, ¿no? En el terreno o en el papel en blanco. La única diferencia es que en lugar de enfrentarse a este gran fantasma que es el papel en blanco, del que luego uno no sabe ni por dónde empezar, pues aquí ya tenemos unas rayitas en ese dibujo que son los muros o las cubiertas o los sistemas constructivos de algo que ahí existe, pero que nos enfrenta igual a la misma dinámica, qué hacer con él y cómo integrarlo de lo que fue a lo que nos van a pedir o lo que nos están pidiendo, sin menoscabo de lo que debe ser. Y ahí está un poco del gran meollo del asunto. Y quiero partir de una frase, no de un párrafo que me gusta mucho, ¿no? Y que quienes nos conocemos ya me odian porque lo repito en todos los semestres y a cada rato, y creo que es lo único que me sé del librito, pero cada que lo leo y lo releo y lo vuelvo a leer, me doy cuenta que esas palabras te dicen tantas cosas dependiendo del contexto y el momento en el que las leas, ¿no? Y que es esta frase, este párrafo del libro de Eupalinos o El arquitecto, ¿no? Escrito por Paul Valéry en finales del siglo XIX, y que hablaba de este discurso sobre la estética, sobre la arquitectura, sobre la ciudad, en este diálogo que tiene Fedro con Sócrates, y del cual pues terminan discutiendo aquellas enseñanzas de Eupalinos, que es el arquitecto, ¿no? Y que le dice tantas cosas a Fedro que después pues Fedro va y las confronta con Sócrates, tratando de decirle, bueno, pues si eres tan buen pensador, si eres tan buen filósofo, iguala al arquitecto, ¿no? Y que de pronto por ahí en una de esas, Eupalinos le dice a Fedro, le dice, dime pues, qué tan sensible eres a los efectos de la arquitectura eres, si has observado entre tus paseos por la ciudad que entre los edificios que la pueblan, unos mudos son, otros hablan y otros, en fin, los más raros cantan. Esto procede del talento de su constructor, o quizá el favor de las musas. El patrimonio edificado canta, a veces no, a veces es mudo, y otras veces nos habla y nos grita, normalmente nos grita sálvenme, ¿no? Y lo cierto es que ahí está, ¿no? Cotidianamente, porque donde quiera que vayamos, no nada más hay arquitectura, sino además hay arquitectura antigua. Y esa arquitectura con que se haya hecho el mes pasado, ya pasó a ser justamente de ese pasado, ya pasó a ser de la historia, pues de pronto requiere que la valoremos, que la entendamos, que la escuchemos cantar, que la escuchemos hablar, ¿no? O que veamos si efectivamente es muda y bueno, pues si ya no tiene nada que decir,
pues la dejemos partir también, ¿no? Y insisto, esta interpretación que hacemos sobre este discurso de Fedro y Eupalinos es muy pertinente porque de pronto quienes trabajamos en la conservación del patrimonio y particularmente ahí, pues que nos balconearon, que estamos en la otra alma mater, que es el Instituto Nacional de Antropología, en lugar de INA, pues ya la gente nos dice y no, ¿no? Oye, es que quiero hacer esto, no, pero nada más es una puertita, no, pero le quiero que, no, ¿no? Pero no, y tú así, bueno, oye, pero solo es un pedazo de muro, pues no, ¿no? Y no. Y la pregunta retórica cuando nos enfrentamos a veces a la disyuntiva del qué hacer y que es justamente dentro de ese texto la más fuerte, que es cuando son mudos, es cuando la gente muy acertadamente nos dicen, bueno, está bien, es un pedazo de muro, pero dígame qué valor tiene. Y entonces uno se voltea y por supuesto siempre hay una teoría que nos salve, ¿no? Pero muy en el fondo sabemos que no tiene salvación, que ese pedazo de muro es mudo y que no tiene ningún sentido que esté ahí, más que el sentido que le causa el dolor de cabeza al dueño, que no le dejamos que le hagan nada, ¿no? Pero tampoco hay un arquitecto que a lo mejor le acerque el micrófono y le pida que hable, ¿no? Igual es un pedazo de muro tímido. Pero bueno, ¿por dónde partimos? Me voy a parar porque el silloncito no me deja ver y quisiera que platiquemos un poco sobre pues, todo este discurso y pasando sobre este mismo discurso de las frases, me encontré por ahí una de Julio Cortázar, ¿no? Ahora que está tan de moda, en el que en este texto de La casa tomada, dice por ahí, nos gustaba la casa porque aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. ¿Qué es la arquitectura antigua? Sino una caja de recuerdos, ¿no? Y de pronto en esa caja de recuerdos pues hay algunos que nos dicen algo y hay otros a los que no. Lo cierto es que en esa disyuntiva de pronto el arquitecto tiene mucho que hacer porque es al igual que cuando uno se entrevista con el usuario, con el cliente, con las personas y les extrae hasta de sus más profundos pensamientos aquello que quiere en un espacio, ¿no? Aquellas emociones que quiere ver reflejadas en su casa, en su edificio, en su espacio cotidiano, pues de pronto también nosotros necesitamos acercarnos a esa arquitectura y empezar también a dialogar con ella y preguntarle, ¿no? Si ese significado o esos significados o esos recuerdos no son pertinentes a todos y cada uno de nosotros. Porque si no, lo que sucede, y que es justo cuando uno se vuelve crítico, criticón, es pues cosas como esta, ¿no? Que de repente uno no sabe si aquí participó un arquitecto o más bien un arquitecto con tendencia de carnicero, porque pues no es una cosa ni es la otra, ¿no? Este es un proyecto que se está realizando actualmente en la ciudad de La Plata, en Argentina, para un complejo hotelero de 5 estrellas, ¿no? De una cadena muy famosa en Sudamérica y que pues bueno, tuvo la virtud, el proyecto de encontrar un espacio en el cual anidarse y por el otro lado, pues bueno, desafortunadamente ahí se encontraba parte de lo que quedaban de una ex fábrica y talleres de metalurgia llamados Minoli o fundada por los hermanos Minoli en la década de los 40 en la ciudad de La Plata y que bueno, pues es parte de esa arquitectura industrial que en algún momento marcó la economía y el desarrollo de muchos países, entre ellos Argentina, y que de repente, bueno, pues tuvo la desgracia de estar aquí cuando llegó el arquitecto y le puso esto encima. Y entonces, bueno, pues es indefendible, ¿no? Es indefendible la propuesta, pero también es indefendible el gremio cuando se enfrenta a este tipo de situaciones y propone este tipo de cosas. Y por supuesto es todavía más indefendible cuando las lleva a cabo. Y uno lo ve y dice, no, pues claro, ¿no?
no tiene mayor problema para darse cuenta que está mal, pues sí, pues hay gente que dice que está bien, ¿no? Hay arquitectos que dicen que están bien. Y entonces, bueno, pues la disyuntiva es, ¿está bien o está mal? No sé, pero lo que sí sé es que pues no tiene nada de composición, que los elementos de la arquitectura contemporánea pues no dialogan con la arquitectura antigua, que se incrusta aquí como si fuera más que una inserción, una daga, ¿no? Ahí en el espacio del edificio histórico, y que bueno, pues no hay ningún diálogo entre lo que hay abajo y lo que hay arriba. Y que bueno, pues de pronto aquí dice, lástima que no se alcanza a ver, dice conservación y puesta en valor del edificio, ¿no? Bueno, claro, lo van a rescatar. ¿De qué? Pues de que se caiga, ¿no? Pues a lo mejor están bien, ¿no? Lo cierto es que, bueno, de pronto, en esta dinámica, lo que quisimos empezar a mostrar, pues bueno, es que si bien hay eso, ¿no? Y que es una realidad y que nos lo enfrentamos o confrontamos todos los días, ¿por qué no hemos sido capaces también de irnos hacia el otro camino y empezar a ver que la arquitectura histórica, como toda la arquitectura, como todo el espacio, es dinámica, que no tiene que estar estática, que no tiene que ser una fotografía congelada en el tiempo, sino que puede cambiar y que puede ser interactiva, que puede mutar, que puede transformar después de un análisis y llevarnos de lo que fue un casco histórico sin menoscabo de sus elementos a toda una serie de reflexiones espaciales que nos dé como resultado un edificio que de repente tiene una esquina que se ve así y la otra mitad se va transformando y modelando, generando espacios completamente distintos y completamente dinámicos, ¿no? En el que pues de pronto quien se da la oportunidad, como quien propone este proyecto de oficinas y vivienda en la ciudad de Estocolmo, en Suecia, el taller 3XN, pues se da la oportunidad de analizar la arquitectura histórica, pero también de entenderla como un espacio dinámico, como una caja de recuerdos, sí, pero también una caja que va a seguir generando recuerdos, que también se tiene que proyectar al futuro, que también necesita integrarse a una nueva sociedad, a un nuevo estilo de vida, a una nueva percepción del espacio y a unas nuevas necesidades, ¿no? Porque pues luego estos edificios están bien bonitos, efectivamente, ¿no? Pero como luego hacemos burla y sarcasmo, decimos, pues están muy padres, pero yo no quiero vivir como en el siglo XIX, perdón, pero si a mí no me ponen wifi, me suicido, si no puedo abrir el Face. Entonces, pues están muy bonitos, pero necesito que tenga todas las comodidades y todas las adecuaciones e instalaciones y tecnologías que, pues bueno, el estilo de vida del siglo XXI demanda, ¿no? Y que por supuesto no es congelando el edificio en un momento histórico, porque entonces también lo estamos condenando a la obsolescencia y por lo tanto a la muerte. Es un edificio que va a dejar de cantar, ¿no? Vale la pena que veamos también que una de las cosas, y no en todos los puse, pero en el 90% de los proyectos que vamos a ver, el trabajo interdisciplinario y multidisciplinario es vital. Ya no se hacen las cosas por una persona, ¿eh? Ese arquitecto todólogo que se las sabía de todas, ¿no? Que sabía de historia, que sabía de teoría, que sabía de instalaciones, de proyectos, de representación gráfica, de maquetas, que era excelente en la obra, ¿no? Era todo un capataz, ¿no? Y a la vez era el cuate mismo, era residente, pero también era superintendente de obra y se salía y cocinaba y atendía a los hijos, ¿no? Ese arqui se murió, ¿no? Se murió ante una dinámica donde la misma arquitectura nos demanda cada vez más conocimiento, más especialización, más dinamismo, y también nos demanda un mundo cambiante en donde pues de repente bien podemos estar sintiendo que somos franceses porque viajamos por la internet a Francia, ¿no? E interactuamos virtualmente con ese otro ambiente y de repente decimos, no, espérate, sí soy mexicano y me regreso. Casi todos los proyectos son desarrollados por equipos de trabajo, ¿no? En donde les aseguro que efectivamente hay muchos arquitectos, pero no todos lo son.
y son los que permiten abrir la dinámica a una cosa tan sencilla como simple y sencillamente agarrar la envolvente, la volumetría de un inmueble y a través de esa envolvente buscar la forma en cómo ese elemento puede transformarse, puede resignificarse, puede generar nuevas historias. Y luego resulta que si bien tenemos eso, pues también tenemos otra serie de aspectos que no son tan favorables, ¿no? Y que ahí es donde me parece tenemos uno de las piedras, ¿no? De los obstáculos más importantes. Entender que la intervención, que la conservación y restauración del patrimonio edificado no nada más se rige por 1, 2, 3, 4, 5 o 6 aspectos, sino se rige también por una dinámica que está fuera de todo esto, ¿no? Para quienes de pronto en la academia hablamos de restauración, pues bueno, para poder hablar de restauración y conservación tenemos que mantener por lo menos estos 4 preceptos en la arquitectura histórica. Por un lado, la historicidad del monumento y que tal como lo dice aquí, se refiere al análisis de estilo del momento en el que es construido. Se refiere también a la fábrica del objeto arquitectónico, sus materiales y sistemas constructivos. Se refiere también a esa evolución y cambios que tiene un objeto arquitectónico a lo largo del tiempo y que, bueno, quienes se dedican a la conservación, pues sabemos que tenemos que analizar y entender perfectamente, ¿no? Y que podemos valorar también en su justo momento para saber qué de esto se queda o qué puede no quedarse. Que tenemos que hablar de originalidad y autenticidad, y entonces siempre que veo esas dos frases, esas dos palabras, perdón, me viene a la mente la discusión de un profesor que por ahí tuve en algún momento en el posgrado y que decía, bueno, hay gente que es original y no es auténtica, ¿no? Y hay gente que es bien auténtica y no tiene nada de original, y entonces nos quedábamos igual, ¿no? Entonces decías, bueno, yo lo que quiero es que me expliques qué hago con la originalidad y autenticidad en la arquitectura. Y hay documentos, tampoco hay que quebrarse el coco. Hay por ahí unos documentos teóricos que nos dicen que se refiere al respeto íntegro de sus partes originales. ¿Cuáles son las partes originales? Pues con las que fue construido en su momento, ¿no? En el momento en que se proyecta y se construye por primera vez, y que son auténticas. ¿Por qué? Porque no han sido sustituidas, porque si bien a veces pues cambiamos algunos pedacitos, siguen siendo originales, ¿no? Como fábrica, pero no son auténticas porque pertenecen a nuestro tiempo. Y que ahí viene toda esa discusión, que nos habla también, dentro de la originalidad y la autenticidad, a este concepto de intervención contemporánea, de esa mano en la que en algún momento cuando nos enfrentamos a los edificios históricos, a la arquitectura antigua, pues lo que hagamos tiene que llevar, dice por ahí un documento que es la Carta de Venecia, tiene que llevar la marca de nuestro tiempo. Yo no sé cuál es la marca del siglo XXI. Me sabía la del siglo XX y creo que ahí me quedé, era el concreto, teníamos concretitis, ¿no? Tenía un maestro que decía, cuando tú no sepas, métele concreto, y si tienes duda, le metes más, ¿no? Perfecto. Y si ves que por ahí todavía tienes factor miedo, pues lo refuerzas con acero, ¿no? Eso era lo que nos decía el maestro, y bueno, pues me quedó muy claro que en el siglo XX todo lo resolvimos por concreto, pero en el siglo XXI llevamos ya 15 años, llevamos ya poco más de una década, y me estoy preguntando cuál es la marca de nuestro tiempo, ¿no? Los materiales nanotecnológicos, o no sé si alguna otra cosa inteligente de estas que han dejado tarugos a todos los demás materiales y sistemas constructivos, o cuál es la marca de nuestro tiempo, ¿no? Que nos lea la mente la arquitectura y ya sea capaz de ambientarnos, de ponernos la tele en el canal que nos gusta, no sé, tecnología, a lo mejor. Lo cierto es que esto a mí me causa mucho problema, ¿no? Que se identifique con su tiempo, y sobre todo porque el tiempo que estoy viendo es el siglo XXI. Y luego dicen que todo aquello que se haga dentro de la arquitectura histórica debe ser reversible, que se debe de poder quitar, y también ahí entro en conflicto, ¿no? Porque ¿qué le puedes hacer a una arquitectura que está integrándose una nueva dinámica, que está cambiando de percepción, que está siendo resignificada y revalorada y reusada?
si es que lo podemos poner en la mesa, que después se pueda quitar, ¿no? Y que, como dice aquí en la reversibilidad de la intervención, que ese elemento que después quites no dañe ni mutile el monumento. O sea, y al hablar de monumento no se refiere a la arquitectura, se está está refiriendo al significado, a lo que representa, al símbolo, ¿no? Entonces, híjole, pusiera casa y la convertí en escuela, pues todo lo que le haga, seguro le va a dar el nuevo carácter de escuela. Cuando se vaya a la escuela, aunque le quite los letreros, pues la gente se va a quedar con la idea de que era escuela. Entonces ya no cumplí, ¿no? Ya no cumplí. Y entonces también me mete en conflictos este aspecto de la reversibilidad. Y finalmente, de la apariencia histórica, en donde hay quien le llama pátina. Y cuando uno no lee mucho, cree que la pátina es el tono grisáceo envejecido que toma la piedra. No, en el aspecto teórico se refiere a esa imagen histórica que nos representa la arquitectura, por supuesto, antigua. Que la veamos y parezca vieja, pero no porque está llena de moho o porque está completamente enyerbada o porque la puerta cada que la abre suena como castillo de Drácula, ¿no? Empieza a rechinar, no, sino porque su interpretación, su percepción dentro de su cotidianidad, dentro del espacio que vive todos los días, pues nos la haga percibir como lo que es, un edificio viejo. Y ahí, híjole, entra uno en cada conflicto, que a lo que voy es que de repente me encuentro con que ya no quiere cambiar, ya, con que me pongo muchas interrogantes, o la arquitectura se encuentra con muchas interrogantes. Debe restaurarse, debe conservarse, debe integrarse, rehabilitarse, adecuarse, modernizarse, reciclarse, resignificarse o transformarse. Y luego, dentro de todos estos dilemas, pues me encuentro con que, pues primero nos debemos preguntar qué debemos de hacer los arquitectos. Luego, ¿qué podemos hacer los arquitectos? Porque si llega el INAH no podemos hacer nada, ¿no? Y luego también, pues la misma arquitectura puede hacer algo por sí misma, ¿no? Es capaz de hacer algo por sí misma y, por supuesto, dentro de toda esta dinámica y disyuntivas, ¿cuáles son las posibilidades de que se proyecte hacia el futuro? Porque si le voy a meter un montón de dinero para que en 5 años ya no sirva, pues mejor ni le meto, ¿no? ¿Para qué? La voy a condenar invariablemente, no nada más a un irreversible daño, sino también a una obsolescencia, y una vez que algo es obsoleto, pasa a la cotidianidad, y después de que es cotidiano pasa a ser común, y después de que pasa a ser común, pues pasa al olvido. Y si hay algo que acaba con la arquitectura es el olvido, ¿no? Y entonces, bueno, ¿qué posibilidades tiene cuando me dice alguien, pues vamos a hacerle solo una remodelacioncita, ¿no? Y uno dice, remodelacioncita, ¿a qué te refieres? Pues nada más la vamos a pintar. Híjole, ¿y si la pinto hoy la vas a pintar en 2 años? No, nomás es para venderla, ¿no? Y entonces entra uno en cada situación. ¿Qué podemos hacer? Pues depende qué tan preparados estamos, ¿no? Si de repente salimos de aquí y nuestro primer trabajo es rehabilitar un inmueble que a lo mejor tiene 30 o 40 años, pues ya es conservación, ¿eh? ¿Qué tantas herramientas tenemos para identificar su esencia, para identificar su originalidad, su autenticidad, para poder ser capaz de hablar con él, de hacerlo cantar y que nos diga qué es aquello que lo representa y que podemos transmitir a las siguientes generaciones, además de enfrentarnos al problema que nos están demandando, ¿no? ¿Qué debe hacer el arquitecto? Ay, ahí voy otra vez, perdón. ¿Qué debe hacer el arquitecto? Decir que no, prepararse o entrarle, ¿no? Prepararse y entrarle, pues sí, pero luego no da tiempo, porque hay que comer, ¿no? Porque hay que salir de aquí y hay que empezar a trabajar, y es lo primerito que nos cae, ¿eh? Estadísticamente,
hay más posibilidades, 70% más de posibilidades que nos caiga trabajo recién graduados, ¿no?, en el ejercicio profesional sobre alguna rehabilitación, remodelación o lo que le quieran llamar, con algo que ya existe, a que nos caiga un proyecto nuevo, ¿no? Ya nomás por cantidad. ¿Qué debemos hacer los arquitectos? ¿Exigir que nos preparen mejor o autoexigirnos y entonces prepararnos sobre lo que no nos preparan? Porque también luego son bien buenos, ¿no? Le echan la culpa a los profes, sí, pero ustedes qué ponen de su parte, ¿no? No da, muchachos, 8 horas de estudio no dan para ser experto en todo eso que estábamos platicando, entonces pues tienen que usar las otras 8 horas que les quedan. No es cierto, las 2 que les quedan, las que dicen que son para dormir, para estudiar y prepararse sobre lo que no nos enseñan. Y la otra es, bueno, no quiero dejarlo ahí, ¿qué puede hacer la misma arquitectura? ¿A qué se enfrenta? ¿Contra quién se enfrenta? ¿Y de qué manera lo hace, ¿no? ¿Cómo se enfrenta a un presente, por supuesto, futuro, para el cual es infuncional de entrada, ¿no? Porque fue proyectada para otra época y con los cambios generacionales y de pensamiento que tenemos hoy en día tan acelerados, pues de pronto ya ni siquiera es adecuada a nuestra filosofía y no es necesario que pasen 100 años, con que pasen 30, ya de repente volteamos, vemos un edificio y ¿cómo es posible que alguien construyera eso? ¿No? Pues ven, hace 30 años así se hacía. Y lo peor de todo es que tienen enfrente a uno de 30 años y lo que le están diciendo es viejo obsoleto, ¿no? Lo cierto es que cuando me enfrento a todo esto, pues lo que me doy cuenta es que la conservación y la restauración, lejos de estar a favor de la arquitectura, está en contra, porque todos son obstáculos, porque todas son limitantes, porque todas son disyuntivas, porque todas son subjetividades, porque nos hace falta preparación, pero también, pues bueno, si no la hemos integrado es porque, bueno, la dinámica de la arquitectura a lo mejor va hacia otros caminos, ¿no? O porque simple y sencillamente la gente dejó de escuchar a la ciudad y dejó de escuchar a los edificios, lleva tanta prisa y tiene tanto estrés que no le importa si están o no están, ¿no? Total, ya ven con la rapidez que hoy en día aparecen y desaparecen las cosas. ¿Qué más da? Está en contra desde mi punto de vista y al estar en contra, pues nos priva de encontrarnos con esto, ¿no? Y cuando lo vemos es maravilloso, ¿no? Pero intenten hacer esto en México. No, hombre, terminan pero peor que en el infierno. Si hay quinto infierno, como decía mi madre, ustedes terminarían como en el séptimo, ¿no? ¿Qué sucede cuando un edificio de carácter religioso del siglo XVII, XVIII, no recuerdo, por ahí traigo el dato, de repente ya no es usado, ¿no? Ya no hay creyentes, ya no hay cristianos, se acabaron hace mucho, por decir 10 años o una década, y no nada más ya no tiene uso, sino además ya no tiene significado. O sea, a la gente no le importa porque ya no va a la iglesia y está vacío. Pero tiene un sistema constructivo y un diseño cuyos espacios interiores, el ingreso de la luz, lo hacen sumamente valioso, ¿no? Lo hacen sumamente agradable, todavía le permiten cantar. ¿Por qué no darnos la oportunidad de convertirlo en otra cosa? Este es el proyecto y la obra del Centro Cultural y Renovación del Convento de San Francisco en la ciudad de San Pedro, en Cataluña, España. Un proyecto del 2013 elaborado por el arquitecto David Closes y Núñez, en el que no hace gran cosa, en realidad respeta bastante lo que es el espacio interior de la nave central, por ahí le adosa una escalera necesaria en el interior para llegar hacia las áreas que tienen la parte superior, que son oficinas, permite que los materiales más o menos mantengan su discurso, mantengan su originalidad y autenticidad, y de pronto lo que sí hace es esto, romper la estética y el estilo del elemento histórico, del objeto arquitectónico, e insertarle, que además yo cuando lo vi dije, ay, pues es lo que dice el documento teórico, ¿no? Insertarle
su momento, el siglo XXI. Unas escaleras para poder acceder al siguiente nivel, que tiene un auditorio y oficinas administrativas. No es tan complejo, ¿no? El inmueble, en la parte superior le fue colocado un lucernario para poder ingresarle o permitirle la entrada de luz, que enriquece, por supuesto, las entradas de luz ya incidentales como espacio religioso, y que permite que ahora como espacio cultural, pues bueno, tenga matices para la exposición de las obras. Tiene también dentro de esto una serie de espacios administrativos, tiene un pequeño auditorio, como les decía, la sala de exposición y un archivo histórico de la ciudad, en algo que para el año 2000 estaba a punto de ser demolido, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya había dejado de significarles a la gente. De pronto cuando uno se enfrenta con esto dice, bueno, ¿se vale, no se vale? No sé, pero a mí sí me gusta en lo personal. El edificio es bastante interesante, la estructura mantiene este discurso de lo antiguo, por supuesto, como diría el propio arquitecto, generando una cirugía reconstructiva de lo que para él era ya prácticamente una cicatriz dentro del espacio urbano, reformándolo, resignificándolo y reinterpretándolo. Y no le hizo gran cosa, le insertó esto, le insertó esta cajita en la parte superior, que es este lucernario, y por ahí un par de estructuras muy pequeñas para poderle dar un poco más de flexibilidad al espacio, y básicamente el volumen se mantuvo en el 90% de su volumetría, ¿no? De su constitución. Enfatizar lo bello con lo antiguo, dice por ahí, enfatizar lo antiguo con lo contemporáneo, haciéndolo bello. ¿Qué les parece este? El proyecto de la renovación de la antigua estación de trenes de carácter o del género industrial, construida en 1897 en una ciudad que no voy a pronunciar, pero que está en Dinamarca, ¿no? Un proyecto del despacho EFECT del 2014, un proyecto que está en proceso de ejecución, en el que identifican una de las áreas abandonadas, que era una estación de trenes, y la convierten, ¿en qué creen? En lo que llaman un street meca. ¿Qué es eso? Un espacio para practicar la patineta, ¿no? El deporte urbano o el deporte de la calle, como le llaman algunos, y que por supuesto no tiene dentro de todas las instalaciones deportivas tradicionales, pues cabida en ningún lugar. De hecho siempre estorban, ¿no? Es como las bicicletas, siempre estorban. Bueno, pues resulta que toma este despacho la nave industrial, que tiene una ubicación privilegiada dentro del centro de esta ciudad, y la convierte en algo que me parece sumamente maravilloso, en un espacio en el que ahora confluyen todos los jóvenes que se dedican o que tienen como práctica común esta serie de deportes, que por supuesto utilizan la calle y que hoy en día pues ya cuentan con un espacio que está diseñado para que puedan llevar a cabo sus prácticas, para que puedan llevar a cabo su deporte, para que puedan interactuar y generar por supuesto un lugar de intercambio, sin menoscabo por supuesto de la historia, sin menoscabo de la presencia y del significado y simbolismo de lo que era esto, que además me parece muy bien trabajado, identifican esas características industriales con ese reflejo de lo contemporáneo, con ese reflejo de esas actividades suburbanas, yo diría casi ilegales en la mayoría de los casos, y que les permite pues entablar un diálogo entre la ciudad y un espacio olvidado que ha vuelto por supuesto a renacer, que empieza a ser apropiado y que progresivamente por supuesto formará parte de la vida de todos estos habitantes, de toda esta población. Reinterpretar, dice por ahí, el despacho propone que en lugar de borrar la historia del lugar, se puede reconstruir y reinterpretar toda la estación de tren abandonada.
restando los edificios existentes y añadiendo nuevas naves industriales duraderas y de baja tecnología que encajen naturalmente en el desarrollo histórico de la estación del tren y con la estética de la cultura de la calle, ¿no? Pues no lo sé, pero se ve bien, ¿eh? Agradable. Tiene la esencia estructural del ámbito industrial, tiene los espacios adecuados para poner en práctica todo lo que esta llamada cultura de la calle necesita, y además pues, se rescató un espacio que seguramente en una década más pues, hubiera sido completamente demolido y convertido seguramente en unidad habitacional, ¿no? ¿Qué otro? Se puede hacer con todo, ¿eh? Este me llamó mucho la atención, es el proyecto de intervención arquitectónica en donde creen en un foro romano. Y cuando leí esto dije, ay, es como tratar de hacerle algo a las pirámides en México. ¿Para qué sirven? No dejaron ni cantar a Juan Gabriel en Teotihuacán. Estoy muy triste porque no le dejaron cantar. Yo creo que ya no va a tener otra oportunidad. ¿Por qué? Pues porque no se pueden tocar. Pero luego uno dice, bueno, hay tantas zonas arqueológicas que cuestan mucho dinero su mantenimiento, su vigilancia, su investigación, y resulta que en ninguna de ellas se puede hacer prácticamente nada. Pues de repente ya nos pusieron por ahí el ejemplo. Este es el Teatro Griego de Siracusa, construido entre el año 478 al 467 a.C., o sea, hace poco más de 2000 años. Intervenido por el despacho OMA, ¿no?, del cual pertenece Rem Koolhaas, un proyecto del 2012 en el que hacen justamente eso, una intervención de lo que ellos llaman arquitectura transitoria. ¿Qué es esto? Un espacio que por supuesto no puede ser tocado por su trascendencia histórica, al que le ponen algunos aditamentos para que pueda tener una utilidad aquí y ahora. ¿Por qué? Pues porque ya las representaciones teatrales y los eventos culturales pues no se hacen como en la antigua Roma, ¿no? Se requieren muchísimos otros elementos y aspectos, y entonces hicieron algo muy sencillo. 3 intervenciones, una plataforma que sirve para el espectáculo, para el desarrollo de lo que tenga que presentarse en ese lugar, un segundo elemento que tiene la versatilidad, primero de modificar su altura a partir de una estructura y de abrirse para generar en todo caso áreas de servicio para ingreso y salida de los actores o de quienes estén utilizando el foro, y una estructura metálica aquí atrás que no toca, pero a la vez complementa el trazo de herradura del foro tradicional del teatro griego, del teatro romano, y que permite la instalación de una serie de espacios complementarios para que quien necesite presentar algo complejo ahí, pues lo presente, y si necesita camerinos, tenga camerinos, si necesita baños, tenga baños, si necesita oficinas, tenga oficinas, o si necesita bodegas, tenga bodegas. Esto se quita, no pasa nada, esto se quita, no pasa nada, y esto también, y el foro ahí queda intacto, ¿no? Nadie daña los 2000 o 3000 años de historia, ni la trascendencia, por supuesto, del elemento. No se alcanza a ver, lamentablemente, la planta arquitectónica, ni tampoco los cortes, pero bueno, el diseño consiste en 3 distintos dispositivos transformables que pueden ser reinterpretados a través de diferentes espacios del teatro según requiere el espectáculo. La primera intervención, el anillo, que es este que viene aquí atrás, es una pasarela suspendida que complementa el semicírculo de los asientos en terrazas que abarca el escenario y tras bambalinas, dando a los actores una vía alternativa para entrar a la escena. El segundo es un telón de fondo que se adapta completamente a una plataforma circular, es este de aquí, 7 metros de altura y que refleja en algún momento inclusive la estructura de un anfiteatro. Y el tercero es este de aquí, que puede rotar y estar dividido también a la mitad y que puede abrirse. No es cierto, me estoy confundiendo. El segundo es este de aquí y el tercero es este, que puede rotar y estar dividido por la mitad y que puede abrirse permitiendo la entrada de los actores. ¿Qué tanto se puede intervenir el patrimonio? Pues no lo sabemos, ¿eh? Lo cierto es que de repente también, si no nos dejan acercarnos a las pirámides, pues no se nos ocurre nada que hacer con ellas, ¿no? Y ya tomarles fotos ya no es como muy atractivo.
¿Qué les parece este? Para entrar en disyuntiva. Un proyecto de investigación e intervención en centros históricos. Si se puede hacer en un inmueble, si se puede hacer en un sitio arqueológico, pues ¿por qué no hacerlo en un centro histórico? De repente por ahí la Universidad de Perugia en Italia propuso la posibilidad de integrar dentro de uno de los pasajes más significativos de su centro histórico un proyecto temático, que denominó Camino a la Historia, un proyecto del 2012 al 2013, ¿no? Bien recientito, en el que propuso a un estudio de arquitectos austriacos el diseño de un pabellón para que pudiese cubrir una calle, la Vía Mancini, a lo largo de toda la manzana y que sirviera para generar un punto de entrada de lo que iban a proponer como un paseo arqueológico. Un paseo en el que, por supuesto, venía complementado con una excavación y el descubrimiento o puesta en valor de lo que era una muralla etrusca, ¿no? Parte de los antecedentes de Perugia, y en el que lo interesante de esto es plantear una estructura que rompiera la estructura del centro histórico y que generara un nuevo significado, que generara una contradicción en el espacio urbano. Por supuesto que lo logra, pero no nada más era un techito, ¿no? Es también un espacio, es también una cubierta que a través de tecnología sustentable iba a generar energía para por lo menos todas las instalaciones necesarias para poder exponer museográficamente todo ese pasaje arqueológico. Bastante interesante la propuesta, presentada y difundida, ¿no? Por ahí no proyectada o no materializada, pero bueno, por lo menos se están atreviendo, ¿no? Y puede haber desde cosas tan extremas como esa, a algunas a lo mejor más sencillas, pero igual de valiosas. Esto que ven aquí es el proyecto, la cubierta sobre los muros de la antigua iglesia de la ciudad de Baños en Ecuador, una estructura del siglo XVIII propuesta por el despacho Brown Meneses y que en 2010 pues tuvo nada más el encargo de cubrir un espacio que no tenía uso porque estaba descubierto, porque se le cayó la cubierta y que bueno, pues estaba ahí abandonado. Lo que hacen con una estructura prácticamente tridimensional, ¿no? Una estructura hipérbola, es restituir simbólicamente la cubierta histórica, ¿no? Y generar con algo muy sencillo a través de una estructura de acero con una membrana de policarbonato la posibilidad del uso del espacio. Otra vez, a partir de algo muy sencillo que tiene su trasfondo, que no crean que nada más se les ocurrió girarla y torcerla por ahí, en donde de acuerdo con este despacho de arquitectos, la cubierta nace de un proceso de abstracción de los elementos principales de la cubierta original a dos aguas, descompuestos estos elementos y enfrentándose de forma inversa, generando una hipérbole que virtualmente recuerda la cubierta original. La torsión del plano que conforma la hipérbole busca contrastar con el estático entorno, revalorizando a esta antigua iglesia. Al final, una propuesta que no por sencilla deja de ser compleja, ¿no? Ecuador, esta es la integración de la Casa del Conde a lo que fue en su momento, en 2012, el proyecto del Museo de la Semana Santa en la ciudad de Jeilín, Albacete, España, propuesto por el despacho de arquitectos Exit, en donde aquí tuvimos la oportunidad de conseguir el antes, ¿no? Y el después. Integrar, ¿no? Rehabilitar, reestructurar, resignificar, pues bueno, ustedes juzguen. Esto era lo que existía, una estructura o un elemento arquitectónico que estaba muy deteriorado, que después del análisis para el proyecto arquitectónico arrojó que la mayoría de sus elementos no tenían salvación, que tenían que ser sustituidos o restituidos,
y que en aras de una mejor integración y sobre todo aprovechamiento de los espacios, se propuso pues eliminar aquellos elementos que ya no tenían pues validez, que no tenían rigidez y que se estaban cayendo y que constituían un riesgo, y dejar lo que estaba en buen estado integrándolo a un nuevo proyecto arquitectónico. Otra vez el contraste de lo nuevo con lo viejo, ¿no? En el que además, después de las exploraciones realizadas en la fachada, se identificaron algunos trazos de la pintura original con su cromática y sus diferentes ornamentaciones, que sirvieron de telón de fondo para la integración de un nuevo elemento en la parte superior, y el complemento que le da la vuelta, que es toda una serie de instalaciones necesarias para este museo de la Semana Santa, ¿no? En una provincia que además es sumamente devota, ¿no? Para este tipo de cosas, y que lo requería, vamos, dentro de su estructura, y que bueno, pues lo que tenía en ese lugar era un espacio obsoleto, un espacio abandonado, y además riesgoso para toda la población. Esto es parte del proyecto. Por ahí el despacho menciona que uno de los elementos sustantivos es la configuración que se da entre la nueva estructura y el edificio histórico, que se intersecta entre una retícula irregular o una traza irregular, en donde todos dialogan, ¿no? Entre el pasado y el presente, donde al interior también forma una especie de patio que constituye el espacio transicional entre el elemento histórico y el elemento contemporáneo, dividido por una serie de lienzos de cristal o de estos muros cristal que permiten muy bien la entrada de la luz, pero también dan esa ligereza, ¿no? O eliminan la pesantez. Algo más complejo es lo que el despacho MLZD propone en 2011 para la ampliación del Museo Municipal de la ciudad, que tampoco voy a pronunciar, en Suiza, dentro de una construcción histórica del siglo XIII, una construcción medieval, en donde pues era necesario rehabilitar, reacondicionar, pero también dotar de nuevos espacios para este museo municipal, y que este despacho propone con una estructura que se intersecta y que contrasta completamente con la apariencia histórica. Y esta me llama mucho la atención porque uno de los temas más importantes en la intervención del patrimonio es este tema de la integración a través del contraste, ¿no? Donde nos es muy difícil entender que el contraste y la integración no están peleados, se puede contrastar, pero también se puede integrar a la vez. Y que bueno, este es un muy buen ejemplo, ¿no? De ese contraste dado a través de la integración. El contraste, por supuesto, es más que obvio por los materiales, por la forma, por la volumetría, por la forma en cómo se inserta con los edificios históricos, con los edificios medievales y con el propio espacio medieval, pero también se integra al permitir prácticamente pasar desapercibido entre lo que es la imagen del contexto urbano de la ciudad de no sé qué, Jona en Suiza, ¿no? Sí, no, pronúncienlo, si alguien sabe me ayudaría muchísimo. ¿Se puede o no se puede? Bueno, pues ahí está, presente, ¿no? Ahí está conviviendo con nosotros desde el 2011 y yo no he escuchado que algún suizo se tire de cabeza porque algo le pasó al patrimonio. El edificio de ampliación se concibe como una bisagra, ¿no? Es el concepto, situado entre las fachadas laterales de los dos inmuebles históricos y se destina a satisfacer todos los servicios y las exigencias operativas de un museo. Ahí se colocaron nuevas oficinas y un espacio de transición que no existía entre los dos espacios, ¿no? Entre el museo histórico y el que se adosaba y que permitía la ampliación de las áreas museográficas para la exposición. Es una bisagra, sí, pero es también una bisagra que no se nota o que no aparece dentro del contexto urbano, que permite mimetizarse, que no la ves hasta que estás enfrente de ella y que, bueno, pues cumple esta tarea de pasar sutilmente dentro del paisaje tradicional, pero también de marcar
que los edificios pueden estar presentes en el siglo XXI, aquí y ahora. Bueno, el nuevo edificio se integra con sensibilidad en el entramado histórico. La vista desde el norte, que es donde se percibe el total de la visual de la ciudad, permanece inalterada. Como les decía, el proyecto es un edificio bisagra que se constituye como una extensión contemporánea del Museo Municipal de la localidad. ¿Cuáles son las posibilidades? Pues las que la creatividad y la intención, ¿no? Y por supuesto las herramientas les permitan. Este es otro proyecto, el proyecto de adaptación del Museo de Arte del ESCAD en la antigua estación ferroviaria, una arquitectura industrial de 1853, desarrollada por el despacho Sotil and Sotil en colaboración con Dawson Architects y Lord Sargents, ex Sargents, ubicado en Savannah, en Georgia, Estados Unidos, un proyecto del 2014, busca a través de un análisis tradicional y bastante ortodoxo de la arquitectura industrial, de la arquitectura histórica, darle una nueva reconfiguración a esta estación que estaba prácticamente abandonada y a punto de ser demolida, y que bueno, pues para ellos es más que vital su rescate y reinserción dentro del contexto del tejido urbano. Lo que logran es algo así: integrar las ruinas de esa estación, ¿no?, de la cual se tenía por supuesto toda la documentación, dentro de una estructura contemporánea de hormigón, acero y cristal, ¿no?, que permiten tener paisajes completamente distintos entre fachadas que nos hablan de la modernidad y entre otras que nos integran ese paisaje histórico con las nuevas tecnologías y con estos nuevos elementos que permiten el funcionamiento del edificio, ya no como una estación de trenes, sino como ahora un nuevo museo para el arte que nunca está de más, y como un hito cívico dentro del espacio urbano en el que también se dan, por supuesto, manifestaciones intelectuales y demás. El proyecto, bastante bien logrado. Y el otro que también les quería presentar y que es sumamente interesante, un proyecto de hace un par de años, el Museo de Ferrari, ¿no?, en la ciudad de, perdón, en la ciudad de Ferrari, en Modena, en Italia, en el que se le encarga a este arquitecto que también parece trabalenguas y al despacho Future System, le encargan la integración del nuevo museo Ferrari a lo que también se iba a convertir en las salas de exposición de la historia de Ferrari, que es la casa fundacional, la casa fundada en 1830 por Enzo Ferrari, y que tenían que interactuar entre el paisaje histórico y la tradición, por supuesto, del Ferrari, de lo que todos tenemos en la mente. No es un Volkswagen, es un caballito, sin lugar a dudas. No, un caballito y unos leoncitos. Con este nuevo espacio que tenía que dialogar, por supuesto, con lo que es Soy Ferrari, ¿no?, que es una de las empresas en términos automotrices y de tecnología, pues más avanzadas de todo el planeta, y que no podía dar menos de lo que es. El museo, bueno, pues busca abrazar al espacio histórico y formar, por supuesto, un punto de referencia de lo que es la empresa de Ferrari y de todos aquellos que trabajan en ella, ¿no?, que prácticamente el pueblo pues es Ferrari. Y lo que tenemos es algo así, ¿no?, una estructura muy orgánica, ¿no?, que envuelve, ¿no?, prácticamente al espacio histórico, que envuelve a esta serie de construcciones del siglo XIX y que pues contrasta entre este pasado de la empresa, salud, y entre esta nueva visión de la compañía que se proyecta, por supuesto, al siglo XXI. Por supuesto, hay quien está completo de su acuerdo, hay quien no. Lo cierto es que, bueno, el arquitecto Kaplicki dice por ahí que quiso crear un diálogo entre los dos edificios de exhibición, mostrando la consideración por la vivienda original de Ferrari, que por supuesto no demerita, que si bien puede ser no lo más adecuado,
está en una posición privilegiada en cuanto a las visuales y el propio emplazamiento del edificio contemporáneo. Una consideración por la vivienda original de Ferrari y subrayando la importancia del museo como un complejo unificado compuesto por varios elementos. Las vistas del nuevo edificio de exhibición enmarcan dramáticamente la casa y el taller, mientras que las vistas desde afuera de la casa inmediatamente revelan la función y el contenido del nuevo edificio, ¿no? Igual pueden no gustarles a muchos, igual puede sí. Lo cierto es que, bueno, existe un trasfondo en cada una de las tomas de decisiones que nos llevan a proponer estos proyectos y realizar estas obras, ¿no? Algo más discreto y acercándonos, ¿no? Porque no podía dejar de traer algo de México, es este proyecto que por ahí ha pasado desapercibido por un despacho, ¿no? De arquitectos, el grupo Arciniest, que en el 2013 toman lo que son dos casonas históricas, una de ellas del siglo XIX, de 1850, otra más recientita de 1940, y proponen por ahí la revitalización del llamado edificio Niños Héroes en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en la que de esto logran un proyecto que unifica y articula un nuevo elemento histórico, ¿no? Del cual pues ya había perdido cierta validez, por supuesto por el abandono y todo su discurso histórico. Lo que pretenden estos personajes fue preservar y revitalizar para crear un espacio de trabajo único y lleno, que fue el objetivo desde el inicio del proyecto del edificio Niños Héroes. El proyecto es bastante interesante, toman lo que existía, lo rearticulan, lo respetan, ¿no? Mantienen las proporciones, los sistemas constructivos, los elementos formales y estilísticos y colocan dentro de él tres funciones, ¿no? Tres espacios en los que se alberga tanto el despacho de arquitectos como también una empresa de diseño gráfico. Por supuesto también nos dan esta imagen de la necesidad de optimizar los recursos y dan la oportunidad también de personalizar a través del uso de estos mismos materiales cada una de las secciones del edificio o de la construcción, para que pues ni el diseñador gráfico se sienta invadido por el arquitecto, pero tampoco el arquitecto se siente invadido por el promotor cultural, ¿no? Que deben de seguramente trabajar ahí. Este más cercano lo pueden ir a ver, si los dejan entrar. El proyecto Córdoba del despacho Reurbano, una intervención en una casa histórica del siglo XIX, los arquitectos Eduardo Cadaval y Clara Solá Morales, un proyecto y obra del 2014, logran rearticular lo que era también una estructura muy subutilizada, una casona como muchas de las que hay en la Roma y la Condesa, que estaba completamente abandonada, destinada por supuesto a la demolición sistemática y furtiva de los dueños, y en el que proponen un desarrollo de vivienda multifamiliar, ¿no? En bloques, en 3 niveles, en el que logran interactuar entre la propuesta contemporánea y la visión, por supuesto, de estos espacios, ¿cómo llamarles? Hipsterianos, y estos lofts y nuevos departamentos con todo ese estilo de vida que se está estilando, valga la redundancia, en el siglo XXI. La propuesta bastante interesante, busca la integración formal a través de la estructura en la relación de los vanos con los elementos que tienen en la parte inferior, con los elementos históricos, no transgrede, ¿no? Me parece que aun cuando la estructura invade una superficie mayor de la que debería, no transgrede el espacio histórico ni tampoco la configuración del elemento arquitectónico. Sí forma un diálogo, sí guarda un respeto en la formulación de algunos espacios, pero también propone y genera espacios completamente contemporáneos, que dialogan en el mismo conjunto, ¿no? Todo se puede, dicen por ahí, y lo que no se puede es porque no se ha intentado, ¿no? Es así de sencillo. Este es otro proyecto de intervención, el proyecto de la Casa del Guardia o del Gardés, en un edificio histórico propuesto por el despacho de arquitectos G&C en
la ciudad de Vizcaya, en España, en donde toman lo que quedaba de esa casa histórica y la convierten, por supuesto, la restauran y le restituyen todos sus elementos y la convierten en un espacio que vuelve a renacer, pero que interactúa a través de esta estructura que forma la transición con este edificio contemporáneo, formando entre los dos una simbiosis entre el pasado y el presente. Este es un proyecto del 2012, si no mal no recuerdo, 2014, no, perdón, un proyecto del 2010, ¿no? En el que otra vez un equipo de diseño bastante importante, bueno, pues aporta todas las ideas necesarias. El edificio contemporáneo es un edificio muy sencillo de cristal, levantado sobre dos muros que permite una planta libre, sobre la cual se generan unas áreas de circulación y desde las cuales un vestíbulo nos lleva a este pasillo que comunica con el edificio histórico. Uno tiene áreas de exposición y tiene espacios culturales y administrativos, y el otro tiene oficinas y áreas de producción artística. Bastante interesante el proyecto. Y bueno, pues no podíamos dejar de lado, ¿no?, una de las propuestas contemporáneas de mayor impacto, sobre todo también por esta inercia que generan, y no quiero decir si es bueno o mal proyecto, sino por el impacto que genera dentro de la ciudad y dentro del contexto en el que se desarrolla. Lo que había, que era algo así, se convierte en lo que ya muchos de ustedes seguro conocerán como el Mercado Roma, ¿no?, la intervención de un edificio de la llamada arquitectura moderna de los años 50, que a lo mejor para mucha gente no ofrecía mayor significado, y que bueno, a través del despacho de Rothkin Arquitectos en 2014, pues vuelve a la vida y convierte ahora en un hito que cada vez se ha puesto más de moda, ¿no? Me encantaba este decálogo del Mercado Roma que decía que en lugar de atole te vendían sublimado de cacao, ¿no? Y que bueno, pues eso nos hacía pagar 7 u 8 veces más. Pues sí, efectivamente, pero lo cierto es que la configuración del espacio a través de la relación de elementos que pueden no tener ya mucho valor porque la misma arquitectura no lo ofrecía en términos estéticos y estilísticos, porque los mismos materiales eran venidos a menos, ¿no? Estos muros de tabique rojo, mal cosido, mal acomodado por el maestro albañil, que de repente pues alguien que les ve el ámbito artístico, que les ve el ojo artístico, pues sabe que siempre ese reflejo del pasado nostálgico, ¿no?, de la ruina, nos es muy interesante, nos llama mucho la atención y nos genera atracción, nos gusta ir a esos lugares. Pues le supo sacar provecho, ¿no? Seguramente es un promotor inmobiliario o economista, no arquitecto, y se dio cuenta que a estos lugares viene mucha gente que le gusta ver el muro a medio acabar, ¿no?, todo trastocado y chueco, interactuando con estructuras muy limpias de acero, y si a esto le sumamos este concepto ahora de la sustentabilidad entre los muros y los techos y las paredes verdes, pues estamos del otro lado, ¿no? ¿Qué más da? Lo cierto, y ya para terminar, es que pues los edificios cantan, ¿no?, hablan, algunos son mudos definitivamente, no estos, ¿no? La licuadora baila, por ejemplo, la suavicrema levanta la mano, la paletita, pues bueno, ahí está presente. Las torres de satélite no dejan que se nos olvida que hay otra ciudad, ¿no?, que fuera del Distrito Federal todo es satélite. La lavadora sigue estando ahí en Santa Fe, también recordándonos que de repente podíamos proponer en la última década del siglo XX el paso hacia el futuro. El pantalón, que bueno, pues ahí está, sin pena ni gloria, con mucho godines ahí abajo, con buenos restaurantes, pero inaccesibles para ellos, y en una contradicción bien interesante, porque todos bajan, pero no comen ahí, comen afuera. Y entonces, ¿para qué quieres super restaurantes y super tiendas ahí al lado de las oficinas si son inaccesibles en un conjunto que marca la estratificación social de forma brutal?
La Jeringuita, que es nuestra siempre torre latinoamericana, la Coladera, ¿no? Para rememorar a Rodkin. Y bueno, pues la propuesta del Museo Jumex, ¿no? El punk. Cantan, bailan, son mudos, no lo sé. Ustedes díganme, lo cierto es que en algún momento estos van a ser pasado, ¿no? Ya casi lo son muchos de ellos, la torre latinoamericana ya lo es, las torres de satélite ya lo son, y pues está en nuestra chamba ver si cantan o si bailan o si hablan, o si simple y sencillamente los dejamos que se queden callados y por supuesto pues los perdemos, ¿no? Los demolemos y los convertimos en otra cosa. Y no podía dejar esta presentación y la oportunidad que nos dieron de estar aquí sin presentarles esto que cada que lo veo me da mucha risa. El proceso de gentrificación que afecta y agrede, ¿no? Y está siendo una amenaza muy importante en los centros históricos de nuestra población, de nuestro país, de nuestra ciudad, y que de repente toma esto que para muchos no tiene valor, que es estos elementos insertos dentro de un paisaje que nos habla de la historia, que nos habla de las tradiciones, que nos habla de los abuelos, de los bisabuelos, que nos habla por supuesto de los padres y de nuestra propia historia, y le pone una fachadita, le pone estilo y lo convierte en todo lo que ya no es. ¿Por qué? Pues porque todo lo que existe a su alrededor tiende a desaparecer, porque a nadie le gusta vivir al lado de eso, ¿no? Le gusta ir, a ustedes les gusta ir, pero si vivieran a un lado, es como vivir al lado de la vinatería de la Alianza. Todos nos gusta ir, pero vivir a un lado no es nada agradable, ¿no? Entre el tráfico y los borrachos y el movimiento de todo el día y toda la noche, ¿no? Y bueno, pues que me pareció muy interesante porque anda circulando últimamente y que dije, bueno, pues nos queda muy bien, todos los arquitectos van al cielo, menos aquellos ignorantes que destruyen el patrimonio arquitectónico. Se los dejo de tarea porque no van al infierno tampoco, se van a ir al purgatorio. Muchas gracias. Claro. Si tienen algunas preguntas, me fui un poco rápido en atención a la hora y a la Conca Champions y a las clases y a todo, ¿no? Lo que teníamos a esta hora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera compartir? ¿No? Quedó clarísimo, estuvo padre. Muchas gracias entonces, les agradezco. Bueno, pues nada más nos queda agradecer al arquitecto Martínez Burgos, de parte del director de la facultad, que ahorita por compromisos no pudo estar con nosotros. Le hacemos entrega de una constancia como parte por su participación en el programa de Miércoles FA. Dice por su parte, Dice: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Arquitectura, otorga el presente reconocimiento al arquitecto Javier Martínez Burgos por su participación en la presentación Reinterpretando el Patrimonio dentro del marco del programa Miércoles FA. Le damos muchas gracias y un regalito también de parte de la dirección.